Muy bien, entramos a la palabra y queremos en esta mañana compartir, o quiero mejor compartir acerca de los hábitos de Jesús. Jesús tuvo aproximadamente 31 hábitos. Y cuando hablamos de hábitos estamos hablando de prácticas, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de rutina. Cuando usted tiene un hábito, ¿cuál de esos hábitos usted puede decir, me ha gustado, pastora, lo estoy haciendo y me ha dado resultado? ¿El hábito de qué? ¿De qué? Bueno, están muy espirituales ustedes hoy. Pensé que me iban a hacer del ejercicio, pastora, de ir al gimnasio. Aquí hay jóvenes, ¿no? Les gusta levantar pesas. ¿El hábito de qué? No les escucho. Que con ese tapabocas, Dios mío. Bueno, el hábito, por ejemplo, del ejercicio, ¿cierto? El hábito también de crear buenos hábitos de alimentación, ¿cierto? Una alimentación balanceada, hablándolo en la parte allí, pues física, en la parte que nosotros podemos hacer. Yo estoy adquiriendo el hábito, por ejemplo, ya llevo como unos 3 meses de caminar y estoy tomando eso como una rutina, como un hábito y me he sentido muy bien. Se siente uno en el día como muy despierto, ¿cierto? Eso que cuando uno quiere leer le coge el sueño, entonces es bueno decir, no, hay que hacer ejercicio. Entonces estoy teniendo ese hábito y lo estoy haciendo de lunes a viernes de 1 hora. Y eso quiere decir que ya me estoy acostumbrando, porque después de que se hace por 30 veces consecutivos se convierte en un hábito, ¿verdad? Y Jesús tuvo tantos hábitos que quiero hoy compartirles uno de ellos, y es acerca del hábito de construir relaciones. Ustedes dirían, van a hablar de pronto del hábito de la oración. Jesús lo hizo excelente, todas las mañanas decía que salía él, ¿cierto? Muy temprano a la oración, el hábito del ayuno, el hábito de amar, el hábito de la fe, el hábito de orar por los enfermos, se sanaban, y todas esas cosas las podemos nosotros encontrar en Jesús. Pero esta me llamó la atención porque es lo que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, necesitamos nosotros trabajar. Porque a veces hablamos, es necesario, sí, importante la lectura de la Biblia, ese hábito de la oración, ese hábito del ayuno, pero ¿qué de aquello que son cosas externas y que necesitamos transmitirlas y hablar también? Porque de esa manera también nosotros estamos dando testimonio y estamos impactando del reino de Dios, y son relaciones. Cómo nosotros nos estamos relacionando con el que no tiene a Dios, con el que no conoce a Dios, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, ¿verdad? ¿Qué más? Con nuestros compañeros de universidad. ¿Cómo estamos nosotros manejando esas relaciones? Y si somos cristianos y si somos nacidos de nuevo, ¿sabe? Necesitamos construir y sobre todo mantener esa relación. Una vez se escucha, fulano de tal se convirtió, está asistiendo a la iglesia y se convirtió al Señor y que conoce a Dios, pero desde que se fue para la iglesia o desde que ya está de pronto en esa religión, dice la gente, ya no es el mismo, ya no saluda, ya no viene a visitarme, ya no me llama. Y uno dice, ¿por qué tienen las cosas que cambiar? Al contrario, debemos ¿qué? Llegar y debemos manejar ese hábito. ¿De qué? De construir relaciones. Jesús lo hizo. Por eso quiero que vayamos a la Biblia, el Evangelio de Mateo, capítulo número 9, ¿por qué saben ustedes que es 9? Ya lo vieron en la pantalla, ¿ah? 9 al 10. Estamos hablando entonces que Jesús construye relaciones. Y mire lo que dice aquí en este texto, Nueva Versión Internacional. Usted que está allí en casa también le invito para que tome su Biblia, para que esté muy atento a la palabra de Dios en esta mañana, porque Dios nos quiere hablar. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Mateo. ¿Qué era Mateo? Recaudador de impuestos. Dice, sentado a la mesa de recaudación,
de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron, y Jesús los espantó, les dio palo y los sacó de esa casa y le dijo: salgan de aquí, pecadores sinvergüenzas, que yo no los conozco. Y ellos se asustaron y se fueron. Esa es la Nueva Versión Internacional. Mentiras. Dice: y llegaron pecadores, comieron con él y sus discípulos. Imagínense que cada vez que invitaban a Jesús a comer, ¿con cuántos llegaba Jesús? Tremendo, ¿no? ¿Usted lo invitaría? Tenemos que hacer provisión, ¿no? Para atender un grupo de ese número. Muy bien. Hablemos entonces cómo Jesús nos muestra, o cómo Jesús nos mostró o nos muestra cómo construir relaciones. Y esas relaciones que Jesús tuvo fue a través de sus encuentros que tenía amistades. ¿Cuántos tenemos amigos, amistades cercanas? Yo creo que todos tenemos y contamos con estas amistades. Pero ¿qué hacía Jesús para mantener y para poder, como digo yo, consolidar y relacionarse con ellos? Los visitaba, ¿cierto? Recordemos una de esas visitas que Jesús hacía a una casa con mucha frecuencia, a la casa de Marta, María y Lázaro. Casi que eran como hermanos de Jesús, tanto que cuando le dijeron a Jesús que Lázaro había muerto, dice la Biblia que Jesús lloró. Es el texto más corto. Jesús lloró, le dio duro, se entristeció Jesús. Y vemos entonces que de esa manera Jesús construía relaciones. Eso nos enseña que por más que Jesús era el Hijo de Dios, hacía milagros, la gente lo seguía, tenía mucha convocatoria, las multitudes le seguían, porque allá va Jesús, el que hace milagros, el que ora por las enfermedades, yo voy tras de él. Pero aún así él tenía su círculo de amigos y él los conservaba muy bien. No era ese Jesús orgulloso, no era Jesús prepotente, no, yo soy Jesús y yo aquí soy el duro y por eso no, Jesús era muy sencillo, humilde, acercándose a las amistades. Estamos hablando de que es importante construir relaciones, construir amistad de esa manera. Y preparando yo esta palabra, yo decía: Señor, permítenos tener cada vez esas amistades, porque de esa manera Jesús impactaba. Jesús era muy, digo yo, muy inteligente, porque él decía: si yo estoy trayendo y quiero traer amistad y quiero relacionarme, quiero construir amistad, no es solamente por tenerla, sino que detrás de esto, ahí va Dios. Quiero impactar, quiero hablar, quiero evangelizar, quiero que ellos conozcan del amor de Dios, ¿verdad? Cuando uno de la ley, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 28, me gusta este pasaje porque nos enseña cómo era que Jesús enseñaba aún a través de este ejemplo. En Lucas 10, 25 al 28. Dice que en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Mire esa gran pregunta que muchos de nosotros nos podemos también hacer. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Y como respuesta el hombre dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Bien has contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Mire en dónde se encierra, cómo se encierra esta gran
respuesta a la que le hace este hombre, ¿no? ¿Cómo heredar la vida eterna? Y ese texto no lo sabemos. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y hay algo más que no podemos quitarlo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese prójimo puede ser la suegra. Dicen amén. Bajan los amenes. Allá en casa, ¿qué dicen? Ese prójimo puede ser, ¿quién más? El yerno, la nuera. Ese prójimo puede ser el compañero de trabajo. Ese prójimo puede ser la vecina que barre y de pronto nos echa la basura al frente. Dice, de esa manera podemos nosotros heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, eso has dicho y vivirás. Miremos entonces cómo la palabra de Dios nos está enseñando a tener buenas relaciones o a construir relaciones. Hablando entonces que Jesús tomaba siempre la iniciativa porque es un hábito que Jesús tuvo, y qué bueno que usted y yo podamos decir, yo quiero seguir, quiero copiarle ese hábito a Jesús. Si le copiamos a muchos famosos aquí, yo quiero ser como ¿quién? ¿El ciclista de quién? Como Nairo. Y eso hoy en día se ve mucho que a estos tiempos o estos días, mucho ciclista, la gente está comprando sus ciclas y ahora tienen como salida, como hobby, el ciclismo. Quieren ser como muchos de estos profesionales. Qué bueno que usted diga y yo digamos, yo quiero copiarle el hábito que Jesús tuvo de tener o de qué, de construir buenas relaciones. Y Jesús siempre tomaba la iniciativa y lo hacía intencional. Y miremos con quién lo hizo intencional. Recordemos cuando se acercó a una mujer samaritana, ¿recuerda? Cuando esa mujer, dice la Biblia, que llegando a la hora sexta, llegaba allí Jesús y la encontró sacando agua, porque eran la costumbre de este tiempo, que las mujeres eran las únicas que iban a sacar agua para llevar a su casa. Pero esta mujer samaritana, como ustedes le conocen ya la historia, era una mujer que era de la vida ¿qué? De la vida del pecado. Y dice que esta mujer llegaba allí, pero Jesús se acercó. Estoy hablando de que Jesús lo hizo intencionalmente, porque ¿qué era lo que Jesús pretendía con ella? Entablar una conversación, pero también darle a conocer el amor de Dios. Y dice la Biblia que cuando ella se le acerca, o mejor cuando Jesús se le acerca y le pide agua, Jesús comienza a decirle, si supieras quién te pide agua, que si yo te diera agua, nunca jamás tendrás sed. Bueno, ¿cómo así? Pero este pozo fue el que nos dejó nuestro padre Jacob. Ahora usted me va a decir que tiene agua de la que nunca más, pues deme de esa agua. Y comienza a tener Jesús esa charla, que cuando él le dice, bueno, ve y trae a tu esposo, que quiero conocerlo, y ella le dice, no tengo. Y él le dijo, bueno, usted ha dicho la verdad, porque 4 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Cuando Jesús le responde de esa manera, ella queda sorprendida. Pero no fue para regañarla, no fue para vaciarla, no fue para decirle pecadora, adúltera, mujer que le ha quitado el marido aquí a las mujeres de este pueblo. No, sencillamente Jesús quiso hablarle con la verdad, y esto para ella le impactó tanto que dice la Biblia que ella dejó su cántaro. Pero ¿por qué era que ella venía hacia el mediodía a recoger agua? Porque si ella lo hacía en las mañanas, porque era la costumbre en las mañanas sacar el agua por el sol, la gente no quería al mediodía hacerlo. Pero ella lo hacía porque a esa hora no venía nadie, y entonces ella podía hacerlo tranquilamente. No era juzgada, no era señalada, no era humillada, porque ella siempre iba a recibir desprecio de la gente. Allá va la pecadora, allá va la que me quitó el marido, allá va la que me dejó a mis hijos sin comer. Y eso para ella era una afrenta, claro. Pero cuando llega a esa hora y Jesús pasa por allí, primero que todo, judíos y samaritanos no se podían ver, no podían hablar, y mucho menos
que un hombre se acercara a una mujer o una mujer se acercara al hombre. Eso no era bien visto. Pero Jesús rompió eso para acercarse y llegar al corazón de una mujer. ¿Sabe, amada iglesia, que en esto Dios nos quiere a nosotros como capacitar, preparar, hablando de cómo puedo yo construir relaciones con aquellos que no conocen de Dios? Y les hablo de esto porque es necesario, es bueno hablar de la oración, es bueno hablar de la palabra, es bueno hablar de que Jesús y que Dios nos da, que Dios nos bendice, que Dios nos provee y decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando hablamos de hablar del amor de Dios, de ser testimonio, de evangelizar, y no solamente con la Biblia o no solamente predicando, sino yo puedo evangelizar con mi vida, con mi testimonio, con mi hablar, con mi forma de pedir un favor, con mi comportamiento. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi comportamiento cuando voy a un restaurante? ¿Doy gracias? ¿Cómo voy cuando voy a la calle y de pronto el que está por ahí pasó y me empujó y casi que me bota? O cuando estamos haciendo una fila en un banco, o cuando estamos pagando un recibo. ¿Cómo es mi testimonio? ¿Estoy evangelizando? Porque son maneras que Dios también quiere que tengamos nosotros en cuenta a la hora de querer construir relaciones. Que no nos digan allá va el que va a la iglesia, el evangélico, y mire cómo es de grosero, cómo contestó, cómo respondió, cómo me dejó tirado el trabajo, cómo me incumplió en esto. Eso también es testimonio. Y de esa manera no estamos construyendo relaciones. ¿Quién quiere venir a la iglesia si saben de uno que es cristiano, que es evangélico y a veces es peor que el inconverso? Digamos, Dios, misericordia. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Y Jesús lo hizo. Jesús, ese hábito que tuvo de construir relaciones, le estaba enseñando aún a sus discípulos. Los discípulos salieron al pueblo a traer comida. Cuando llegaron se encontraron con Jesús y la samaritana y decían, ¿y Jesús qué está haciendo? Ellos pensaron, porque no se lo dijeron, ¿qué está haciendo Jesús? Y hablando con esa mujer, con una mujer. ¡Wow! Jesús, ¿qué le pasa? Pero Jesús estaba haciendo un trabajo muy hermoso. Dice la Biblia que cuando ella se sintió, pues casi que confrontada, digámoslo así, y Jesús le dice la verdad. Dice que ella dejó el cántaro. ¿Y qué hizo? Y salió corriendo. ¿A qué salió ella? A predicar, a enseñar, a evangelizar, a compartir y a decir, vamos y conocen al que me ha visto y ha dicho lo que yo he hecho. Él es Jesús, Él es profeta de Dios. Y la gente salió corriendo. Tal vez ella fue y le dijo a los hombres, le dijo a sus amigos, le dijo a las amistades, a sus familiares. Salió corriendo de ese encuentro que había tenido Jesús. Pero miremos esto, Jesús no la tuvo, ni su intención fue maltratarla, humillarla y decirle eres una pecadora, una hija del diablo, salga de aquí. No, Jesús lo que hizo fue darle a conocer la verdad de una manera que Él lo hizo con amor, con un corazón, diciéndole, mujer, necesitas cambiar tu vida, necesitas ser diferente, necesitas que Dios se le revele, por eso es que estoy aquí. Fue un encuentro maravilloso y de esos encuentros son los que Dios quiere que usted y yo tengamos con aquellas personas que no tienen a Cristo. Pero ¿cómo lo hacemos? Debemos hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Debemos hacerlo con sabiduría, sobre todo con amor, con inteligencia, con la presencia de Dios. Que la gente diga, yo conozco a fulano de tal que ha venido y sabe de mi vida y sabe de mi pasado y sabe de mi pecado, pero no me juzga, sencillamente me habla de Dios, me comparte de Dios, y esto está impactando para que un día, tarde que temprano, esa persona diga, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero convertirme, yo quiero llegar a los pies de Cristo. Pero usted y yo estamos llamados para impactar. Estamos llamados para ser esas personas que construimos relaciones.
Y tal vez ustedes están pensando, y allí en casa tal vez están pensando de aquella persona, de aquella amistad, de aquel familiar que tienen en casa, y dicen, no ha sido fácil. A veces uno dice, pero ¿por qué la familia no ha llegado a Cristo? Pero ¿por qué los papás de este joven no han llegado a los pies de Jesús? Pero ¿por qué el esposo de fulana de tal no se ha convertido? Algo está pasando. No está construyendo una buena relación. Y a veces nosotros nos creemos que como ya somos cristianos, nos creemos los super, ¿qué? Espirituales. No me hable, no me mire, no venga a mi casa porque usted es un pecador. Y mire que Jesús nos enseña ese hábito de Él, de crear, de construir una buena relación. Tal vez usted diga, bueno, mi esposo, ya que hay mujeres que sus esposos no han llegado a la iglesia, no se han convertido, tenemos que revisar qué está pasando. Tal vez no ha sido esa mujer sabia, no ha sido esa mujer prudente, no ha sido esa mujer entendida, no ha sido esa mujer que le sabe hablar, que le sabe decir las cosas a su esposo como cristiana. Como cristiana. Si su esposo vea la diferencia de ser una mujer temerosa de Dios a la mujer que es impía. Pero si como mujeres contestamos igual, respondemos con grosería, respondemos con falta de respeto, pues sencillamente ese hombre va a decir, allá en la iglesia a usted no le están enseñando nada. Dicen amén. Y estamos llamadas, amadas mujeres, con nuestro testimonio, con nuestra sabiduría, a ganarnos, no solamente al esposo, a los hijos, a la familia. Usted que dice en el trabajo, en la empresa, en la fábrica, tengo compañeros, pastora, que les he compartido de Dios, pero no han llegado. Pero ¿qué de pronto está viendo él? Que no estás haciendo lo correcto, que no hay temor de Dios, que tal vez si el jefe dice, vamos a hacer aquí una huelga, usted es el primero que dice, listo, vamos a hacerla, aquí no nos vamos a quedar. Testimonio, en el barrio, en el conjunto, con el vecino, con la vecina. De esa manera tenemos que nosotros trabajar. ¿Cómo hago para que la vecina se acerque a Dios? Usted que está allí en casa diga, bueno, allí de pronto cerca a mi casa tengo una vecina que es complicada. ¿Cómo hago para acercarme? Pero por el hecho de que no es cristiana, vamos a cortarle el saludo. ¿Cómo vamos nosotros a testificar? ¿Cómo estamos nosotros manejando esa amistad, esa cercanía? Jesús entonces nos da una gran enseñanza cuando se acercó a esta mujer samaritana. Dice la Biblia que todos los de Samaria querían tener a Jesús, diciendo, usted es profeta. Jesús, quédate unos días. Jesús dijo, solamente me quedaré 2 días. Y eso atrajo a la gente. Y de esa manera la gente conoció a Dios, porque hubo una intención de Jesús. El solo hecho de acercarse a una mujer que era señalada, que era vituperada, que era humillada, porque claro, había sido mujer de muchos hombres ahí, pero eso no quitó para que a través de ella pudiese la gente conocer a Jesús. ¿Quiénes son los que Dios tiene por ahí o los que Dios le ha presentado en su camino? Y tal vez los hemos rechazado, tal vez les hemos hecho el quite, tal vez los hemos menospreciado. Usted que tiene la oportunidad de tener un compañero de trabajo que necesita de Dios, acérquese. Eso no es pecado. Acercársele, decirle, venga, nos tomamos un café, un tinto, de buena manera, amigable, con una buena intención, porque usted está diciendo, este muchacho, esta mujer o este joven va a ser para Dios. Pero no lo vas a tener para señalarlo, ni para criticarlo, ni para juzgarlo. Eso se lo dejamos a Dios. Solamente usted dice, Señor, ahí lo voy a tener. Como dice una hermana, ahí lo tengo en remojo, pastora, pero también caerá. ¿Verdad? Son maneras como Dios nos está enseñando. ¿A qué? A construir relaciones. Y como cuerpo de Dios, y como cuerpo de Cristo y como iglesia, tenemos que crecer en esto. Nada sacamos con que usted sea un tremendo evangelizador, con la Biblia, predicando, mejor dicho, y haciéndolo a voz en cuello, pero a la hora de pronto de tratar con alguien, usted va a chocar. Ahí ya estamos mal. Ahí estamos mal. Jesús también lo hace cuando comparte y cuando
él se hizo digámoslo así, se autoinvitó y fue a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Jesús construye relaciones compartiendo y comiendo en casa. En Lucas capítulo 19, versículo 5 en adelante, dice la Biblia: y llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Y al ver esto, todos empezaron ¿a qué? A murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor. Pero dejemos hasta ahí. Miremos entonces cómo la gente estaba siempre observando qué hacía Jesús, a dónde entraba Jesús. Y Jesús le dijo: Zaqueo, hoy quiero entrar a tu casa, invítame. Y los que estaban afuera dijeron: pero no saben quién es Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Lo tenían como el ¿qué? Como el ladrón, porque era el cobrador de impuestos y cobraba más de la cuenta, y la gente estaba sintiéndose pues robada por él. Pero miremos qué otra intención. Cuando Jesús hace estas visitas, estas invitaciones, Jesús siempre tenía una intención. ¿Y cuál era? De que fuera salvo, salvar su casa. Porque inmediatamente que Jesús entra a la casa de Zaqueo, mire, para Zaqueo fue algo impresionante. A Zaqueo lo impresionó que Jesús le dijera: hoy es necesario ir a tu casa, Zaqueo. Yo creo que Zaqueo pensaría: ¿quién sabe Jesús qué me va a decir? ¿Quién sabe Jesús aquí qué me va a hacer? Pero para él la mayor alegría fue haber tenido a Jesús. Y eso solamente le trajo un cambio. Usted no se imagina, amado, cuando usted hace una visita a un familiar, que su presencia traiga tanto impacto que la gente o su familia o su amiga o su amigo le diga: ¿sabe qué? Usted llegó a mi casa y dejó algo hermoso, dejó una bendición, dejó paz, dejó tranquilidad. No sé, pero usted tiene algo que ha hecho que yo cambie, que ha hecho que yo mire las cosas desde otra perspectiva, tenga otro panorama diferente. Y es lo que usted y yo debemos trabajar y debemos traer e impactar. Señor, que mi presencia a donde vaya, Dios, lleve la bendición tuya. Usted que está allí en su casa escuchando esta palabra, que usted tenga la bendición de visitar a su familiar, ¿por qué no visitar la suegra, visitar al cuñado y saber que su visita lleva la presencia de Dios a esa casa, que su visita trae cambios? Y es que de esta manera, mis amados, podemos nosotros atraer a la gente a la iglesia, a los pies de Cristo. No al rechazarlo, no diciéndoles: me voy a aislar, me voy a hacer, bueno, ahorita de pronto por la pandemia no podemos hacer esas visitas, no podemos llegar, no podemos ir a invitar. Pero va a llegar el momento en que usted diga: Señor, dame la oportunidad de poder compartir, de poder ir a la casa, de poder hacer una visita. Pero sobre todo quiero decirles, mis amados, que su presencia, que su visita traiga bendición de Dios. Y cuando Jesús entra a la casa, entonces vemos el resultado. ¿Y cómo responde Zaqueo? Zaqueo responde diciéndoles: mira, Señor, ahora mismo voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes. Para que Zaqueo soltara, mejor dicho, ve que sucedió un milagro así, instantáneo. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces. Santo Dios. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Dice: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El hombre tuvo un genuino arrepentimiento. No tuvo necesidad que Jesús le dijera: vea, es que me han contado que usted aquí es un ladrón.
Mire a ver, suelte esa plata que tiene por ahí y paguen. No, la sola presencia de Jesús, su visita, generó un cambio. Generó también una reconciliación, una manera diferente de pensar. Jesucristo se le metió al corazón de Zaqueo. Jesucristo entró al corazón de Zaqueo. Pero más que eso, trajo salvación, trajo sanidad a esta casa. Ese es el resultado de una visita, de una amistad, de alguien que quiere y que está tratando de construir relaciones. Que su visita, que la amistad suya con alguien que no es conocedora de Dios, genere cambios. ¿Será que puede suceder? Yo sé que sí. Sin necesidad que usted se ponga a evangelizar, a predicar. Sin necesidad que usted se ponga a decir, pero mire lo que dice la Biblia. No, su vida, su forma de hablar, su forma de decir las cosas. ¿Cuál es su comportamiento? Vuelvo y digo, porque de esto hay mucho que hablar y mucho que decir. A veces en carretera vamos manejando, conduciendo, el que venía al lado se me puso al lado del otro y echó pito y adiós pastora. Yo, ¿me ha sucedido? Dios amado, ¿qué pasó? Y allá no es que va el cristiano, allá no es que va el líder, allá no es que va el que predica, allá no es que va el que canta. Dice Dios, guárdame. Nuestro testimonio es también de esa manera que Jesús nos enseña, el hábito de Jesús. Construyamos buenas relaciones. Que la gente anhele ir a su taller, ir a su autoservicio, ir al trabajo, que la gente anhele solicitarle a usted un trabajo porque dice es impecable, es justo, lo hace bien, es cumplidor. Si dijo para el lunes lo va a entregar. Si dijo para el domingo lo va a entregar. Si le dijo présteme tanto dinero para tal fecha se la voy a dar, usted lo va a hacer. Eso es testimonio. De esa manera usted está también creando una buena relación con los demás. Dirá, uy pastora, está dando duro. Pero es que eso también nosotros estamos hablando de Jesús y de esa manera podemos estar nosotros permitiendo que la gente conozca de Dios. Que la gente diga, me gusta su amistad, usted es una persona bien, saluda bien, amistosa, paga las cosas al día, me paga el sueldo, no me está debiendo, me paga el arriendo cumplido, paga la cuenta, dice las cosas cuando las habla, es correcto, es generoso, es una persona atenta, amable. Eso es construir relaciones. Yo, qué bendición que usted pueda trabajar donde la mayoría son inconversos, porque aquí podemos estar muy bien, ¿cierto? Somos atentos aquí entre nosotros, somos nos saludamos, amables, cariñosos, ¿cierto? Pero donde estamos rodeados de solamente gente inconversa, usted no puede ser igual a él. Usted tiene que marcar la diferencia. Usted tiene que ser diferente. En la universidad, en el colegio, en la calle, en el banco. Que a usted le pasa, y a mí también me ha pasado gente que se me para al frente, adelante y ¡hey, allá, que se coló! ¿Usted qué pasó allá? ¿Y quién está gritando? Que va a la iglesia. No, que usted sea amable. Yo he estado en esas filas largas donde veo que 3, 4, digo, ya me llegará mi turno allá. Señora, ¿no se da cuenta que allá se le... Sí, pero dejémosla que pase. O que le pidan a usted un favor en la caja, ¿no? Eso ha sucedido en los supermercados. Y la pobre persona ahí con una panelita y usted con el mercado y el carro. Señora, ¿me deja ahí pasar que es que ya solamente a pagar? No, qué pena, atrás, porque yo aquí llevo rato.
Tal vez usted le diga, claro que sí, adelante. Y de pronto le diga, gracias hermana Pilar, ¿y cuándo voy a su grupo familiar? Me lo gané, ¿cierto? Invite a la suegra a almorzar. Uy, pastora, pasando a otro tema diferente. Iba tan buena la predicación. Estaba tan buena la predicación, pastora, que ahí usted sí como que... Y si va a invitar a sus familiares a una cena, a un almuerzo, hágalo de la mejor manera, sea sabio. No diga, no es que voy a aprovechar, ¿verdad? Como Jesús le dijo aquí a la samaritana, él lo hizo porque era el Hijo de Dios y lo supo decir, ¿verdad? Y tuvo las mejores palabras. La confrontó, pero ella lo recibió y entendió. Pero a veces hay invitaciones donde uno dice, ¿por qué lo invitó? ¿Por qué la invitó? Yo conocí una hermana que dijo, pastora, tengo que decir unas cuantas verdades a mis hijos y a mis nueras. Los invité a un almuerzo. Y le dijo, antes de almorzar necesito decirles tantas cosas. Yo dije, no, la embarró. Lástima esa inversión de ese almuerzo. No, ese no es el momento para corregir, ni para decir, ni para hacerle reclamos. No, en un almuerzo, en una comida, en una invitación, no haga eso, por favor. No lo haga. Si usted invita es porque va a crear el mejor ambiente, va a estar contenta, va a hacerlo, va a atenderlos, va a disfrutar de ellos y los bendice. Y eso dijo mucho. Y van a querer volver. Usted dirá, pero es que eso era lo que no quería, pastora, que siguieran volviendo. Eso no era lo que yo quería. De esa manera también nosotros podemos construir relaciones. ¿Sabe que en medio de un almuerzo, de una comida, de unas onces, usted lo puede hacer? Delicioso. Y podemos compartir. Jesús lo hizo entonces con Zaqueo, Jesús lo hizo con esta mujer samaritana, y Él nos enseña en esta mañana a que podamos trabajar en ese hábito de construir relaciones. El último consejo que les doy: Jesús tuvo una actitud amigable hacia los pecadores. Pida encuentros guiados por Dios diariamente. Pida encuentros. Dígale, Señor, que hoy, si tú me permites encontrarme con fulana de tal o con alguien, Señor, que de pronto ha sido terrible, Dios, que sea una buena charla, que podamos tener una buena comunicación. Busque estas relaciones de las que estoy hablando en áreas familiares, con vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de iglesia. No espere que se le acerque, usted tome la iniciativa y tome el primer paso. Eso nos lo enseñó Jesús. Él tomaba la iniciativa. Haga que la otra persona sea más importante. Aprendamos a escucharlos. Aprendamos a escucharlos. Mírelo a los ojos. Que usted pueda generar confianza. Que diga, me encontré, hablé, fulano de tal, me escuchó. Eso es definitivo. Sea también empático. Cuando hablamos de empático es que usted se mete en los zapatos del otro. Celebre sus buenos momentos, como también esté en esos momentos tristes, acompañándole, fortaleciéndole. Yo tengo un texto que lo pongo yo en práctica y digo que es mejor estar en la casa de luto que en casa de banquete. Es mejor estar en casa de luto. O sea, si usted sabe de alguien que está pasando por un momento difícil, que falleció un familiar, atienda, llámelo, vaya con él a la funeraria, esté con él ahí cerca. Eso le va a agradecer mucho. Preferible que ir a la reunión social de matrimonio, de cumpleaños. En esas usted puede decir, no, pues sabe que no tengo el tiempo. Bueno, está bien, una comida menos. Pero ¿qué de esos momentos difíciles? La persona quedará más agradecida.
que otro. Tenga en cuenta de animar con palabras y tener actos de bondad. Desarrolle un espíritu dulce y amable en esa conversación, en esa visita. Sea alguien que da y no alguien que pide. Adquiera el hábito de hacer detalles o de dar regalos. Eso también nos ayuda a crear y a tener y a construir buenas relaciones. Oramos a Dios en esta mañana. Iglesia en la virtualidad, allí en casa, vamos a orar en esta mañana y a pedirle a Dios que Dios bendiga. Colóquese aquí de pie, por favor. Oremos a Dios, levantemos aquí nuestras manos. Usted está allí en casa, dígale: Señor, permíteme, Dios, ser esa persona que toma la iniciativa. Ser esa persona, Señor, a quien tú me vas a dar a conocer a alguien, Dios, con quien pueda yo compartir. Que yo pueda ser empático, que yo pueda ser, Dios, aquel que puede transmitir el amor tuyo, la paz, la dulzura, Señor, la compasión por el necesitado, la compasión por el pecador, la compasión por aquel que tiene necesidad, que está pasando tiempos difíciles, Dios. Permíteme, Señor, ser una persona agradable, ser una persona que transmite la paz, el amor tuyo, Señor. Que una visita que haga sea una visita también que traiga tu presencia, Señor, a su casa. En el nombre de Jesús, Dios, agradezco en esta mañana por la participación de cada uno de tus hijos, Dios, que ha venido a esta casa, Señor, y que hoy estamos aquí, Padre, necesitados de tu sabiduría, de tu consejo, Señor. Allí los que están en la casa, los que están allí en la finca, en el campo, que están allí a través de la virtualidad, dile: Señor, permíteme ser un mejor hijo, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor compañero en el trabajo, Dios, que con mi testimonio, Señor, yo pueda impactar y pueda ganarlo, Dios, para Cristo. Que con mi manera de hablar, Señor, con mi comportamiento, Señor, con mi respuesta, Señor, yo pueda también, Señor, ser luz y testificar, Señor, como tú lo hiciste, Dios, haciendo, Señor, y construyendo relaciones. Así como lo hiciste con la mujer samaritana, Dios, como lo hiciste con Zaqueo, Dios. Y de esa manera, Dios, su vida fue transformada, fue impactada, Señor. Su vida cambió, su manera de pensar cambió, su manera de hablar cambió, Señor. Su corazón fue transformado, Señor, porque hubo ahí una revelación tuya, Padre. Hoy, Señor, te damos gracias y te honramos, Señor.